La Federación Rusa se estableció inmediatamente después de la disolución de la Unión Soviética en el año 1991. Desde ese momento, este extenso país ha participado en varias guerras. En este video veremos cuáles son todas estas. 1. La Primera Guerra Chechena. Esta se desarrolló entre el 11 de diciembre de 1994 y el 31 de agosto de 1996. Es decir, duró 1 año, 8 meses y 21 días. La división territorial de la Federación Rusa es una de las más complejas del mundo. En este país hay 22 repúblicas, 46 oblasts, 9 krais, un oblast autónomo, 4 distritos autónomos y 3 ciudades federales, para un total de 85 sujetos federados. Luego de la disolución de la Unión Soviética en 1991, Rusia perdió mucho de su poder interno y externo. En marzo de 1992 fue firmado el Tratado de la Federación Rusa entre el presidente de Rusia, Boris Yeltsin, y la mayoría de los líderes de las repúblicas autónomas y los gobiernos étnicos. Hubo dos repúblicas autónomas que se negaron a firmar el tratado: Tartaristán y Chechenia, ambas ricas en petróleo y de mayoría musulmana. En 1994 se firmó un acuerdo que garantizaba una adecuada autonomía a los tártaros, pero con los chechenos no se llegó a un entendimiento. Desde septiembre de 1991, Dzohar Dudayev, líder del partido independentista Congreso Nacional del Pueblo Checheno, asumió el control de Chechenia y proclamó de forma unilateral la independencia, tomando así el control del país. Las expectativas de Boris Yeltsin eran de una intervención rápida y quirúrgica seguida de una capitulación rápida de Chechenia. Pero las fuerzas guerrilleras chechenas mostraron una feroz resistencia y tenían la ventaja de conocer el terreno y la gente. Como respuesta a esta situación, Rusia reinició ataques indiscriminados con artillería y fuego aéreo, que causaron grandes pérdidas entre la población civil de Chechenia. Además, las tropas rusas cometieron numerosos crímenes de guerra contra civiles, que incluían ejecuciones sumarias y torturas. Las desmoralizadas y mal entrenadas tropas rusas fueron incapaces de suprimir y controlar el levantamiento checheno. Finalmente, en agosto de 1996, se firmó con los rebeldes un cese del fuego y el retiro de las tropas rusas, finalizando así la Primera Guerra Chechena. En esta guerra fallecieron de 3.200 a 14.000 soldados rusos, 7.400 soldados chechenos aproximadamente y de 20.000 a 100.000 civiles. Y el resultado de esta guerra fue una victoria de Chechenia, el acuerdo de Kazaf-Yurt y la independencia de facto de Chechenia. 2. La Segunda Guerra Chechena. Esta se desarrolló entre el 26 de agosto de 1999 y el 16 de abril de 2009. Es decir, tuvo una duración de 9 años, 7 meses y 21 días. Los dos principales motivos por los que empezó esta guerra fueron los constantes ataques terroristas chechenos y de la Brigada Internacional Islamista en territorio ruso y la invasión de Dagestán por parte de los rebeldes chechenos. La invasión de Dagestán en agosto de 1999 fue repelida, y las fuerzas rusas, por orden del recién nombrado primer ministro Vladimir Putin, empezaron a ocupar las zonas fronterizas para impedir nuevas incursiones y se lanzó un poderoso ataque aéreo sobre Chechenia, empezando así la Segunda Guerra Chechena. En su etapa inicial hubo un combate abierto entre las fuerzas rusas y chechenas, y luego de un asedio invernal entre diciembre de 1999 y febrero de 2000, ya con Putin de presidente, las tropas rusas se apoderaron de Grozny, la capital chechena, que quedó casi totalmente destruida. En mayo de 2000 se estableció un nuevo gobierno prorruso presidido por Ahmad Kadyrov, quien en 2004 fue asesinado en un atentado y fue sustituido por su hijo Ramzan Kadyrov. Luego de la toma de Grozny, los rebeldes se retiraron a las montañas del sur, donde mantuvieron una larguísima guerra de guerrillas, a la par que seguían ocurriendo importantes atentados terroristas en territorio ruso, entre los que destaca el infame asalto al teatro de Moscú el 23 de octubre de 2002, en el que fallecieron 130 de los 850 rehenes, con una importante cuota de responsabilidad de las autoridades rusas en una operación de rescate que involucró un gas para dormir. Chechenia fue integrada en la Federación Rusa en 2003 y la guerra se dio por acabada en 2009. La conquista le valió a Putin un incremento notable de su popularidad interna,
tras fortalecer la seguridad y control de esta república estratégica en el Cáucaso Norte. En esta guerra fallecieron de 5.200 a 11.000 soldados rusos, de 13.000 a 25.000 soldados chechenos y de 45.000 a 60.000 civiles. Y el resultado de esta guerra fue una victoria militar rusa y la desarticulación definitiva al movimiento separatista checheno. 3. La Guerra Ruso-Georgiana. Esta se desarrolló entre el 7 de agosto de 2008 y el 16 de agosto de 2008, es decir, duró 10 días. Con la disolución de la Unión Soviética en 1999, Georgia se convirtió en un estado independiente. Poco a poco, este país ubicado en el Cáucaso se fue acercando a Occidente, con aspiraciones de unirse a la Unión Europea y a la OTAN, por lo que en el 2008, Vladimir Putin, con casi una década en el poder, impuso su mano de hierro para no permitir su pérdida de influencia en Georgia, un país que tiene frontera con Rusia. Cabe destacar que en ese momento el presidente de Rusia era Dmitry Medvedev, ya que entre 2008 y 2012 Putin ocupó el cargo de primer ministro. El mayor punto de tensión entre Rusia y Georgia se produjo cuando dos regiones separatistas y prorrusas de Georgia, Abjasia y Osetia del Sur, recibieron el apoyo total de Moscú. Cuando el gobierno de Georgia presidido por Mikhail Saakashvili intentó retomar el territorio osetio, Putin lanzó una ofensiva que expulsó a las tropas georgianas tanto de Osetia del Sur como de Abjasia. Tras 10 días de hostilidades, en los que murieron cientos de personas, ambos bandos firmaron un acuerdo de paz, siendo una guerra bastante corta. Rusia reconoció a las dos regiones separatistas como estados independientes, provocando protestas en Georgia y otros países occidentales. En esta guerra fallecieron de 67 a 400 soldados rusos, de 168 a 3.000 soldados georgianos y de 188 a 2.100 civiles. Y los resultados fueron una victoria militar rusa, Osetia del Sur instaura su independencia y Abjasia resguarda su independencia. 4. La Guerra Civil Siria. Esta inició el 15 de marzo de 2011 y sigue activa en la actualidad, es decir, van más de 10 años de guerra. La Guerra Civil Siria es uno de los conflictos más complejos y lamentables de las últimas décadas. El antecedente más inmediato de este conflicto es la Primavera Árabe, la denominación que se le da a las protestas que se han producido en los países árabes para exigir democracia y derechos sociales. En 2011 iniciaron las protestas antigubernamentales en Siria. Rápidamente fueron reprimidas por el gobierno de Bashar al-Assad, pero la magnitud de las mismas fue creciendo hasta el punto de convertirse en una guerra civil entre las Fuerzas Armadas del país y la oposición, que incluye a varios grupos terroristas. Luego se convirtió en un conflicto internacional en el que otros países empezaron a apoyar a unos u otros de los beligerantes. Para hacer más complicado el asunto, entraron a la guerra los grupos terroristas Estado Islámico y Al-Nusra, para también intentar tomar el control del territorio. El 30 de septiembre de 2015, Rusia entra militarmente al conflicto, principalmente dando apoyo aéreo, y su objetivo principal es ayudar a sostener al gobierno aliado sirio de Bashar al-Assad contra la oposición de los diversos grupos armados. Esta acción militar marca la primera vez desde el final de la Guerra Fría en que elementos militares de Rusia participan en un conflicto armado fuera del territorio de la antigua Unión Soviética. Hasta este momento, se estima que en esta guerra han fallecido aproximadamente 135 soldados rusos y más de 160.000 civiles. Y entre los resultados parciales están la derrota de grupos terroristas, también que las Fuerzas Armadas gubernamentales recuperaron el territorio perdido frente a los rebeldes y los yihadistas, y que Bashar al-Assad sigue en el poder en Siria. 5. La guerra ruso-ucraniana, que inició el 24 de febrero de 2022 y sigue activa. 2014 fue el año clave del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Primero, la destitución del expresidente ucraniano Viktor Yanukovych a raíz de las protestas del Euromaidán, que exigían un mayor acercamiento de Ucrania con la Unión Europea y la OTAN. Luego, la adhesión rusa de la península de Crimea. Y finalmente, el apoyo de Rusia a los grupos paramilitares separatistas y prorrusos de la región del Donbass, en el este de Ucrania, que lograron controlar gran parte del territorio de los oblasts de Donetsk y Luhansk, una auténtica guerra civil que ha cobrado la vida de más de 16.000 personas.
Luego de meses de concentración de tropas rusas en las fronteras de Ucrania y del reconocimiento por parte de Vladimir Putin de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, Rusia finalmente el 24 de febrero de 2022 lanzó una invasión a gran escala sobre Ucrania, iniciando con unos bombardeos a objetivos militares y el posterior ingreso de tropas por 4 frentes principales. En el sur desde la península de Crimea, en el sureste por el Donbass, en el noreste hacia la ciudad de Kharkov y en el norte desde Bielorrusia hacia la capital Kiev. Putin se esperaba un ataque relámpago que en pocos días tomara el control de Kiev y por ende del gobierno del país. Pero la resistencia ucraniana ha sido feroz, y a estas alturas la guerra tiene pinta de estar estancada y de convertirse en una guerra de desgaste. Expertos aseguran que las bajas rusas en Ucrania ya superan a las de las dos guerras chechenas, la guerra ruso-georgiana y la guerra civil siria juntas. De esta forma, la Federación Rusa, desde la disolución de la Unión Soviética, ha estado inmersa en 5 guerras brutales, que han costado la vida de muchas personas. Esperamos que las guerras en Ucrania y Siria lleguen pronto a un desenlace y que se consolide la paz en estos territorios. Si te gustó este video, te invito a que presiones el botón me gusta, a que te suscribas al canal y a que actives la campanita de las notificaciones. De esta forma nos ayudas a seguir produciendo más y mejor contenido. Hasta pronto.